Voy a comenzar este video describiendo la situación que ya todos conocemos, lo hemos visto en las noticias, lo hemos visto en los medios. Tenemos una crisis de cohetes en la cual cohetes van, cohetes vienen, eh, lo cual ha causado daño, heridos, muertos a ambos lados. Em, Muchos cientos de cohetes han salido desde Gaza, disparados por los grupos que prácticamente gobiernan Gaza, que son dos organizaciones islamistas terroristas que se llaman Hamas y el movimiento de Yihad Islámica por Palestina, Harakat al-Jihad al-Islami fi Palestina, y están especialmente dirigidos a matar personas civiles, digamos, están totalmente dirigidos a zonas residenciales donde viven personas civiles inocentes. Por otro lado, por supuesto, las fuerzas de defensa de Israel han disparado sus propios cohetes hacia la Franja de Gaza, pero estos cohetes son especialmente dirigidos a puntos estratégicos de estas organizaciones que recién mencioné, donde hay dirigentes, donde hay puntos de lanzamiento de cohetes, artillería, qué sé yo. Estos lanzamientos son avisados con anticipación para que las personas evacúen. En fin, estos son detalles. El asunto es que el resultado de esto es que a pesar de que Israel dispara mucho menos cantidad de cohetes y a pesar de que Israel toma estas medidas y que no tiene como objetivo matar personas inocentes, ¿cierto? El resultado de todas formas es que tenemos muchos más heridos y muchos más muertos en la parte árabe, en la parte de la Franja de Gaza. Todo esto está bien cubierto por los medios. Diariamente escuchamos acerca de los muertos, acerca del sufrimiento, la cantidad de cohetes que salieron, qué sé yo. Pero este video es para recordarles que el problema entre Hamas e Israel no es el foco de todo este asunto. Todo esto está orquestado justamente para que nosotros pongamos la atención en este problema y no en el problema más amplio que está detrás de todo esto y que está ocurriendo en la más amplia zona de Israel y Palestina. Eh, Acordémonos que el principio de todo esto fue por una situación puntual en Jerusalén, lo cual generó una polémica que en realidad trae mucho tiempo de evolución. Esto no partió como un problema entre Gaza, entre las organizaciones islamistas de Gaza e Israel, sino que partió en otro foco, por otro motivo, con otras personas. Pero son ellos, son Hamas y la yihad islámica, los que se están ahora robando todo el escenario. Aparecen ahora como oportunistas. Vieron esto una oportunidad y están logrando su objetivo. Por eso es importante que escuchen bien este video. Eh, Recordemos que los palestinos de toda Palestina y aquellos que viven como ciudadanos israelíes no son necesariamente, y en general, absolutamente no son representados por Hamas. A pesar de cada vez más hay personas que se están adoctrinando, que se están acercando a ese tipo de pensamientos islamistas y que piensan que ese es el único camino para Palestina. Pero a Hamas y a la yihad islámica les conviene presentarse como, ante el mundo como los principales representantes del pueblo palestino. Les conviene presentarse ante los mismos palestinos como los principales defensores de la causa palestina y el único camino que va a llevar a la verdadera liberación de Palestina, lo cual implica vencer y destruir a los sionistas, a Israel, ¿cierto? Eh, a ellos les conviene que los israelíes judíos y que los judíos del mundo empiecen a asociar, empiecen a polarizar su visión de los árabes y que empiecen a asociar el hecho de ser árabe con, digamos, personas que son potenciales seguidores de Hamas y por lo tanto son sus eternos enemigos. Les conviene polarizar las cosas. Por lo demás, a Hamas les conviene tener muertos en el lado de ellos, les conviene tener, ojalá niños incluso, porque aparecen imágenes y esas imágenes dan la vuelta al mundo, se pueden compartir en medios de todo tipo y por supuesto que eso va a generar la respuesta emocional natural de cualquier ser humano, de impotencia, de rabia, pero a ellos les conviene eso, lo cual quiero decir con eso de que no les interesa realmente el bienestar, la seguridad y la vida individual
de las personas que componen su sociedad. No les interesa, por lo visto, cuidar esas vidas individuales, como sí claramente les interesa a el ethos israelí. Les conviene, por lo demás, tener muertos por el lado de ellos porque son mártires y los mártires inspiran a más jóvenes a tomar iniciativa y unirse a las filas de Hamas. Les sirve, por supuesto, tener más reclutas y les sirve para ganarse el apoyo de más focos musulmanes del mundo que van a potencialmente financiarlos. A Hamas le conviene pintar a Israel como el enemigo malvado, el enemigo implacable que hay que destruir. Y esa es la visión un poco radical que se ha compartido en la mayoría de las comunidades, ya sea pro-palestinas del mundo o derechamente palestinas, como las organizaciones palestinas en Chile, la comunidad palestina propiamente tal, la Federación Palestina, todos los grupos estudiantiles que apoyan Palestina en Chile, tienen esa visión radical de las cosas en la cual usan esa palabra Palestina libre, ¿cierto? En la cual quieren, pareciera que más que querer ayudar de alguna manera a que el problema llegue a una solución, quieren mostrar a Israel como el enemigo malvado, implacable que hay que destruir. Entonces, no lo dicen, ¿ah? No lo dicen explícitamente, pero claramente en lo que publican en redes sociales, en el tipo de cosas, el tipo de propaganda que se está difundiendo, para mí es bastante evidente de que ese es el mensaje que quieren pasar. Entonces, y lo último, por supuesto, y con eso, mientras más se presentan ellos como los principales representantes del pueblo palestino, van a asegurar su victoria en las eventuales, que no se sabe cuándo van a ser, elecciones legislativas de Palestina. Entonces, por múltiples motivos, como les decía, a Hamas les conviene aparecer en todo este conflicto. Pero la situación actual no se trata de Gaza, nunca se trató de Gaza. Gaza, por supuesto, que es un problema que hay que solucionarlo urgentemente, sin duda. Pero no olvidemos que el problema palestino en realidad es mucho más amplio. El problema de la nación palestina que está no resuelto es mucho más amplio que solamente Gaza. Ese es el centro de toda esta polémica y no la crisis de cohetes. Entonces, yo les voy a explicar. El problema palestino se divide en 4 problemas separados. Primero, Gaza, por supuesto, como ya les dije, eh, autónomo en su administración de alguna manera porque la organización que gobierna fue elegida por ellos mismos, pero dependiente de Israel para todos los servicios básicos, acorralado y estrangulado prácticamente. Así que eso requiere una solución pronta. Luego, Jerusalén. La situación de los residentes árabes de Jerusalén, especialmente Jerusalén Este, estos residentes permanentes de Jerusalén, uso esa palabra porque no son ciudadanos de un Estado, no son ciudadanos de Palestina, no son ciudadanos de Israel, son residentes permanentes en Israel y están en ese como mundo intermedio. Así que viven una clara condición asimétrica versus ciudadanos propiamente tal, que son los israelíes, una asimetría que es tanto social, legal, económica y totalmente en desventaja frente a los colonos judíos que se están tomando cada vez más partes de Jerusalén Este. Tercero, los palestinos del resto de Cisjordania, ciudadanos del Estado de Palestina, ciudadanos con pasaporte palestino, pero que son víctimas del fracaso de los acuerdos de Oslo y que están atormentados por ver su tierra siendo robada, siendo tomada cada vez más, o al menos el trozo de tierra que iba a estar destinada para ellos, que está siendo tomada por estos asentamientos israelíes, donde están siendo ubicados los judíos más intolerantes, más racistas, que son los de ultraderecha, los que creen que por la Biblia, que Dios les dio Judea y Samaria, etcétera. Estos judíos están protegidos por el ejército y están cercados y los palestinos han quedado, al principio por motivos de seguridad, por la segunda intifada, pero ahora las murallas son como una cicatriz que cruza los territorios de Cisjordania y que separa efectivamente a las distintas localidades donde viven palestinos. Así que viven en esta tierra parchada, viven en esta tierra amurallada y eso no es una vida justa, no es una vida bonita para nadie.
Y cuarto, por último, los árabes de Israel, ciudadanos israelíes que son árabes y que por supuesto son palestinos locales, eh, quienes viven bajo leyes que no son del todo justas, porque son leyes hechas por este Estado-nación pensado para el pueblo judío, no para los árabes. Entonces ellos de alguna manera son como ciudadanos de segunda clase y asustados. Ellos están asustados del giro cada vez más a la derecha, cada vez más nacionalista que está tomando la política israelí. Tienen miedo de lo que va a pasar ahora con esta polarización étnica, para todos los efectos, en que empiezan a ser acosados por sus vecinos judíos prácticamente. Ellos viven en un país donde a los niños se les enseña la historia, ¿cierto? Que para todos los efectos solo trata de legitimar la existencia de Israel como país judío, y se ignora su historia, se ignora su narrativa, se ignora que ellos también son parte de la región. Entonces eso no puede estar bien, no es justo tampoco. Por lo tanto, son esos 4 puntos los que componen el problema no resuelto de la nación palestina. Entonces este video tiene un poco el objetivo también de enviar un mensaje al mundo judío, al mundo israelí. Y el primer mensaje es: no pueden seguir negando la existencia de los palestinos. Les guste o no, los palestinos viven con ustedes en la misma casa. Su destino, el destino de los judíos israelíes y de los palestinos está íntimamente ligado, es inseparable y eso es para siempre. Comparten una misma realidad, comparten un mismo destino, como les decía. Lo otro es que la Nakba, por ejemplo, que se conmemoró hace poco, el 15 de mayo, es una catástrofe real para los árabes de Palestina. Ellos lo sienten de verdad y lo resienten como un día de tristeza, un día que hay que recordarse de cosas feas que ellos vivieron. Y, por supuesto, la tristeza como nación, la tristeza colectiva de haber perdido su tierra. Quizá la creación del Estado de Israel no es, digamos, no son los únicos culpables de ese sufrimiento, pero sí es hora de que Israel se haga cargo y tome conciencia de su participación en la Nakba y que permita que se conmemore esta fecha, y por supuesto con respeto y con el mismo respeto que merecen los mismos judíos cuando conmemoran las grandes catástrofes de su historia. Entonces el problema hoy es distinto. Hoy día decir apoyo a Palestina, estoy con Palestina, no es sinónimo de decir que se joda a Israel. No, hoy día es distinto. Significa simplemente que me preocupa Israel. Yo sí digo, estoy con Palestina, pero no significa que quiero que Israel desaparezca, a pesar de que eso es lo que suena cuando uno escucha a la Federación Palestina Chile, a Hamas y a muchos de estos personajes que hablan de Palestina libre, especialmente, por ejemplo, cuando cantan a veces, lo escuchaba en inglés, From the river to the sea, Palestine will be free. En el fondo, eso es lo que quieren decir, que la única manera que de Palestina sea libre es que Israel desaparezca. No me refiero a eso. Pero hoy día hay un problema palestino que hay que dirigirse a él, y que si es que hoy día uno dice apoyo la causa palestina, no quiere decir que se jodan los judíos, que se joda Israel, sino que quiere decir simplemente, oye, eh, hagamos conciencia, démonos cuenta que hay un problema estático que no se ha movido en 20 años, porque especialmente la política israelí ha ignorado este tema, ha decidido hacerse los tontos y no preocuparse de esa situación. No estoy pidiendo que se rindan ante Hamas o que no se defiendan ante los ataques de Hamas. No estoy pidiendo que se dejen insultar por aquellos que se hacen llamar antisionistas. No estoy pidiendo que devuelvan Jerusalén Oriental. No estoy pidiendo que Israel pierda su carácter judío. No estoy pidiendo que acepten el retorno de los no sé cuántos millones de palestinos que están todavía refugiados, los descendientes de los 750.000, que hoy día son millones, eh, que por supuesto eso significaría el fin de Israel como entidad judía, y eso a todo esto es lo que pide el BDS. No estoy pidiendo que devuelvan las casas que ocuparon en el 1948, pero tienen que empezar a conversar de nuevo de los árabes y con los árabes. Tienen que elegir políticos que se preocupen del asunto árabe, y especialmente tienen que castigar y denunciar a aquellos entre ustedes
que tienen comportamientos intolerantes, racistas, aquellos que esparcen el odio y aquellos que, por ejemplo, los que los vimos hace un poco, los que cantan muerte a los árabes. ¿Cómo puede ser? El judaísmo es una religión y es una cultura tremendamente bonita, moralmente elevada. No puede ser que ustedes estén cantando muerte a los árabes. Eso no es aceptable. Soluciones, no sé, aquí vienen ya mis opiniones que no son muy populares, pero si quieren, anexen todo Israel, todo Palestina, pero los árabes tienen que tener los mismos derechos, tiene que haber igualdad de derechos si es que uno es un árabe o un judío. Anexen todo, Gaza, el Valle del Jordán, pero la famosa aliá tiene que, o sea, no sé si tiene sentido seguir con eso. Ya, claro, tenía todo el sentido del mundo, se justificaba en el año 1910, 20, 30, 40, eh, quizá un poco en la segunda mitad del siglo XX, pero año 2021 encuentro que el sionismo y la alianza de ese tipo ya cumplió su función. Entonces, no puede ser que cualquier judío hoy día pueda ir a vivir a la tierra llamada Palestina en el país de Israel y ningún árabe pueda tener ganas, si es que quiere, volver a vivir al país en el cual vivió su familia desde tiempos antiguos. El asunto con la alianza es que no puede haber alianza y derechos iguales con los árabes. Eso como que no calza. Esa es una opinión poco popular. Espero no me gane muchos enemigos. Y la otra opción sería la solución de dos estados que había planteado Trump el año pasado. Si es que quieren saber un poco más de eso, tengo un video en YouTube que lo explica en detalle de por qué no me parece una tan mala idea. Así que eso, para aquellos de ustedes que no son judíos ni árabes, les recuerdo que estoy haciendo el curso Árabes y Judíos, Historia del Conflicto por Palestina. Lo voy a comenzar en junio, ya tenemos algunos participantes, así que les mando ese mensaje para que se animen y aprendemos más de este conflicto tan complejo. Nos vemos.